Entonces, hoy que es 14 de mayo, eso es lo que vamos a ver el día de hoy. Y por lo pronto hay que ver las soluciones de la tarea 4 porque eso lo tengo pendiente. Ustedes pueden ver el archivo ya desde hace varios días, pero ahorita vamos a revisarlo. Si tienen alguna pregunta en la mano o al final de la clase también van a poder decirlo. ¿Qué pregunta tienen? Vamos a admitir a alguien. Les voy a compartir el archivo entonces. Vamos a verlo. Si tienen que avisarme algo de que se traba la sesión y eso, pues lo van a poder hacer por el chat. Entonces, estamos viendo por lo... Ok, parece que ya volví. Pero les digo, pues así están las cosas, ¿no? Que de pronto o de pronto se escucha todo cortado y así en fin. Bueno, entonces les decía, estamos viendo la tarea y les decía sobre todo de este curso, traten de recordar las cosas que como de cultura, que si ustedes están a 10 metros bajo el agua, por eso le estoy haciendo, eso es una atmósfera, los kilómetros de atmósfera que nada más es aire, pero que es aire con una densidad 1000 veces más chiquita que la del agua, bueno, pues todos esos kilómetros de aire, más de 500 kilómetros que son de atmósfera, equivalen a una columna de ya 10 metros de agua. Entonces, acuérdense de eso de aquí en adelante. Entonces, 10 metros equivalen a una atmósfera o una vez P0. Si yo estoy a 6.8 metros, pues va a ser menor a una atmósfera, 0.68 atmósferas o 0.68 P0. Si estoy a 4.3 metros, eso equivale a 0.43 atmósferas o 0.43 P0. Y para valores más grandes, si la gente de pronto se le hace fácil decir, bueno, a 10 metros todavía no me siento tan mal, pero si de pronto a la gente se le hace fácil bajar a 27 metros, por pura locura, pues eso ya equivale a 2.7 atmósferas. Entonces, para un ser humano ya eso ya es incómodo, o 2.7 veces P0. Los humanos estamos hechos o hemos evolucionado para sobrevivir afuera del agua y nuestros pulmones están acostumbrados a tener una presión encima. Nuestro cuerpo internamente produce una presión y se equilibra con la presión que ejerce la atmósfera. Si estamos más abajo en el agua, va a ser un problema, les digo, ya cuando esté uno a más de 10 metros, pues a lo mejor empiezan todos a no tener problemas. Si estoy a 65.1 metros, eso equivale a 6.51 atmósferas o 6.51 P0. Y si estoy a 78.2 metros, eso equivale a 7.82 atmósferas o 7.82 P0. Si ustedes ven las páginas de buceo, precisamente parece que hasta donde dejan ir a la gente es más o menos por allá de los 30 metros, pero ya tienen que llevar sus tanques. Hay gente que sí baja más todavía, pero pues gente muy extraordinaria, ¿no? No es cualquier persona. El siguiente problema, y se usa precisamente este dato, porque dice que hay una persona que se llama Tom, que bucea 27 metros. Entonces, este dato de los 27 metros van a utilizarlo. Y entonces está buceando en el mar. Y hay varios datos. La densidad del agua de mar es de 1024 kilogramos sobre metro cúbico. Es más grande que la densidad del agua común y corriente, del agua dulce, perdón, porque el agua de mar tiene sal, entonces es más densa. Hay que usar este valor de G, 9.8 metros sobre segundo cuadrado. Y la presión de una atmósfera es más o menos, son 100.000 pascales, ¿no? Por aquí está puesto 101.325 pascales. Entonces tenían que poner todos sus datos, ahí están. La presión cero, la presión de una atmósfera, que es 101.325 pascales. La densidad del fluido, que es 1024 kilogramos sobre metro cúbico. La profundidad a la que está la persona, que son 27 metros. Y la aceleración debida a la gravedad, que son casi 10. Aquí es 9.8 metros sobre segundo cuadrado. Primero se hizo el cálculo exactito. Entonces, la presión total sobre la persona es la presión de una atmósfera, que es P0, más la presión debida al fluido, la presión hidrostática. Entonces, otra vez tengo aquí P0, lo copio igualito de acá. La presión debida al fluido es Rho por G por H, Rho del fluido, densidad del fluido. En el siguiente paso, pues ya voy sustituyendo. 1024, que está aquí en los datos, pues está puesto acá. Ahí está esa densidad. Los 27 metros, los tengo que sustituir acá, que es la profundidad. El 9.8 está ahí.
Y la presión de una atmósfera, pues está acá también en los datos, el 101.325 pascales. Ahí está todo eso. Entonces hay que hacer esta cuentita primero. Yo les pongo paso por paso porque, digo, pues es la primera vez que lo hacen, pues háganlo paso por paso para que no se equivoquen en algo. 1024 por 9.8 por 27 me queda este valor de 270.950.4 pascales. El otro lo baja igualito, que es la de una atmósfera. Hay que sumarlo, queda todo este valor. Y luego había que escribirlo en notación científica estándar. Entonces, si voy a traer el punto desde aquí hasta acá, vamos a ver si se puede. Si puedo hacer una línea. Si me traigo el punto desde aquí hasta acá, entonces si ven cuántos lugares son, pues son, vamos a quitarlo de aquí, es 1, 2, 3, 4, 5 lugares, por eso lo escribo como 3.722754 por 10 a las 5 pascales. Ahí está escrito en notación científica estándar. Ahora, esto es haciéndote las cuentas paso por paso. Si yo quiero hacer un cálculo aproximado, también lo puedo hacer. Yo sé que a 27 metros, la presión debida al fluido es de 2.7 atmósferas, o 2 veces 0.7 P0. Y si ven este 2.7, que sería 270.000, pues es este 270.000 que me queda, acá me queda exacto, ¿no? 270.950.4 pascales. Aquí está aproximado. Aquí pongo otra vez la formulita que pues, use acá, que hay que poner la presión de una atmósfera más la presión del fluido, la misma formulita aquí, presión de la atmósfera más la presión del fluido, la de una atmósfera es 1, la presión debida al fluido aproximadamente son 2.7 veces P0, o sea que en total tengo 3.7 atmósferas o 3.7 P0. Ahí lo tengo. Alguien que parece que se salió y hay que volver a admitir. Entonces, les decía, una atmósfera también, a lo mejor, no sé si alguna gente se puede acordar de esto, algunos y otros no. Una atmósfera son 100.000 pascales, porque a lo largo del bachillerato van a tener que, la gente se tiene que aprender un montón de cosas y va a hacer un examen de admisión, pero pues son 100.000 pascales por 3.7, que me da un total de 370.000, o 3.7 por 10 a la 5, y precisamente pues ahí están parecidos, ¿no? Este valor de acá, pues es parecido a este valor de aquí, estos dos son parecidos. Y luego al final había que seleccionar uno de los incisos, y pues ese es el inciso D. En el examen va a venir esta pregunta, entonces para el examen van a tener que hacer este cálculo que es aproximado. Va a venir esta misma pregunta, obtener la solución aproximada si una persona se encuentra, no sé, no les va a tocar. El problema de ejemplo fue creo que 26 metros, aquí fue 27, va a venir otro número, pero van a tener que hacer este mismo calculito precisamente. Si estoy a 15 metros, entonces 1.5 atmósferas, más la presión atmosférica voy a estar a 2.5 atmósferas, o sea, 250.000 pascales. Ese es el cálculo que van a tener que hacer para el examen. Entonces, ténganlo presente, les digo, va a venir este en el examen, así, pero pues ya de la tarea, la gente sabrá cómo se debe de resolver. Y también les decía precisamente, la gente que ha ido estudiando, pues si haga el examen, la que no ha estudiado y no se sabe el material, le conviene tal vez mejor hacer los trabajos de recuperación, que todavía no los pongo, pero voy a poner presente, por lo pronto voy a poner mínimo un archivo con texto para que la gente, la que va baja, vaya de una vez tomando puntos, ¿no? Sobre todo los que no entregaron esta tarea, que fueron la mayoría de la gente no entregó esta tarea. Entonces voy a terminar de presentar esto y me voy a ir. Bueno, de hecho ahorita como ya entró la gente, voy a activar los micrófonos, vamos a ver qué tal se puede. Pero si la gente, les digo, si la gente pone su micrófono y se escuchan ruidos extraños, les voy a quitar 2 participaciones, que es punto 2, y si se escucha algo peor o dicen groserías, niños, les voy a quitar más. Pues vamos a ver, ahorita tienen sus micrófonos activados, creo. Sí, ahí está, la gente puede activar su micrófono, pero les digo, hagan uso del micrófono con responsabilidad, no lo hagan a lo sonso, porque lo que ocurre precisamente es eso, ¿no? Que los problemas que he tenido con los alumnos es que, no tanto con este grupo, en otros grupos, botan el celular, se activa el micrófono por equivocación o lo activa el gato, que eso es lo que ocurrió con alguien, y luego estoy escuchando un montón de cosas que no debería escuchar en la clase. Entonces voy a pasar a lo siguiente, las vamos a pasar al orden del día. Entonces ahorita estoy teniendo el problema de que hay un alumno que me pide entrar, pero lo que pasa es como que Teams no lo deja. Ya ven que el clima ha estado muy mal, y entonces es lo que ocurre, que en algunos lugares la red está mal, también aquí en mi casa está mal la red desde hace muchos días.
De pronto me saca de Teams. Ya, parece que ahorita por lo pronto ya Teams admitió a la persona, porque también luego la gente me dice, es que usted no me admite, ¿no? Pero es que no es que yo no los admita, sino que Teams no lo permite. Entonces, vamos acá. Estamos viendo precisamente los temas de hoy. Ya vimos las soluciones de la tarea 4. Si ahorita alguno quiere hacer algún comentario, lo puede hacer. Y si no, también lo puede dejar para el final de la clase. Entonces, vamos a ver ahorita los dos archivos que se quedaron como tareas de recuperación. Uno es estructura del átomo y el otro es fase de la materia. Fases de la materia. Lo que sigue, que tiene que ver con calor y temperatura, que si bien es el siguiente tema, pues está relacionado precisamente con la estructura de la materia. Cómo se transmite el calor, cómo es la temperatura de un objeto, tiene que ver con su estructura interna. Entonces vamos a ver primero el de estructura del átomo. Vamos a compartírselos. Y pues vamos a ver por lo menos así por encimita la estructura de la materia. No está con mucho detalle, pero les digo, los que sí hicieron este trabajo de la tarea de recuperación, pues algo recordarán, supongo. Entonces, lo que primero que nos dicen, este archivo en su mayor parte procede de en su mayor parte una parte de la fue un científico del siglo, por ahí más o menos, en su auge estuvo por ahí de 1990, hizo una serie muy famosa que se llama Cosmos, en donde explicaba un montón de cosas y precisamente fue de las primeras personas en física que se dedicó a la divulgación. De lo que se trata es de que la gente ponga en términos más sencillos la ciencia. Y precisamente gracias a Carl Sagan mucha gente se volvió, o le gustó la física o le gustó la astronomía, son programas muy bonitos. Entonces lo que él dice, bueno, si yo tomo un pastel de manzana, porque le hice una tarta, ¿no? Los gringos tienen mucho la costumbre de decir tarta, más bien. Una tarta de manzana, pues está hecho de varios átomos. Hay carbono, oxígeno, hidrógeno. Realmente, si es de manzana, pues las manzanas tienen agua. Entonces, se pueden dar cuenta, el agua está hecha de hidrógeno y oxígeno. Y todas las formas de vida en la Tierra están basadas en carbono. De hecho, parece que la mayoría o todas, excepto parece que una por ahí que han encontrado en el fondo de los océanos, pero de ahí en fuera todas las otras formas de vida, ya sea árboles, mamíferos, hongos, de cualquiera de los reinos animales, es base de carbono. Entonces, ¿de dónde provienen esos átomos? Entonces, el hidrógeno sí se formó en el Big Bang, ustedes habrán escuchado eso, que antes de que existiera el tiempo y el espacio, todo estaba concentrado en un punto, luego viene esto que es el Big Bang, que es una gran explosión, y se empieza a expandir el universo. Entonces, al principio lo único que puede haber es el elemento más sencillo, el hidrógeno, el primer elemento de la tabla periódica. Pero conforme pasa el tiempo, se van formando nuevos elementos y precisamente los primeros elementos pueden formarse hidrógeno y helio. Y luego hay otros procesos por los cuales se forman los primeros elementos más ligeritos. Pero los elementos más pesados se forman en el interior de las estrellas porque para formar elementos muy pesados se necesitan presiones muy grandes, presiones y temperaturas muy grandes. Entonces lo que él dice, Carl Sagan, les digo esta es frase de Carl Sagan, tomamos un pastel de manzana y lo corto a la mitad. Lo vuelvo a cortar, me queda una cuarta parte. Lo vuelvo a cortar, me queda un octavo, lo vuelvo a cortar, me queda un 16avo. ¿Hasta dónde tendré que cortar para llegar a un solo átomo? Entonces, lo que él dice, bueno, 90 cortes sucesivos, el problema es que no puedo hacer 90 cortes sucesivos en un pastel porque se va a deshacer. Entonces, los griegos, hace más de 2000 años, precisamente habían llegado a este concepto de átomo. Ustedes seguramente, bueno, yo supongo que en la secundaria habrán visto esto de átomo, que significa sin división. Lo que ellos esperaban era partir algo y llegar a un punto en el que tuviera una partícula que ya no se pudiera dividir más. Entonces, eso lo llamaron átomo. Y ya después lo que se descubrió ya en principios del siglo pasado fue que ese átomo pues sí tenía a fin de cuentas partículas, tenía toda la estructura ahí adentro. Entonces aquí está un átomo de helio. Este es el modelo de Bohr, en el que si ven, se ve como si fuera aquí el núcleo, es como si fuera el Sol, y los electrones andan girando por ahí como si fueran planetas. O sea, ya andan girando, ¿no? Entonces, en el núcleo, ustedes, yo supondría que han escuchado, hay unas partículas que se llaman protones. Los protones tienen carga positiva. Y hay otras partículas que se llaman neutrones. Los neutrones no tienen carga, son neutros. Y los electrones que andan girando por acá, esos. Entonces, el modelo del átomo de helio, no el hidrógeno, sino el helio, que es el segundo elemento de la tabla periódica, y es el segundo elemento porque tiene 2 protones.
por eso lo acomodo en el segundo lugar. El hidrógeno tiene un solo protón y un solo electrón, por eso aparece en el primer puesto de la tabla periódica. Vamos a ver si alguien tiene que entrar. Pero ahí está. Es que se tarda un poco. Me marca que alguien va a entrar, pero luego no pone el nombre. Entonces, les decía, vamos para acá, ¿no? Entonces, este átomo en condiciones normales es neutro. Si yo tengo aquí 2 protones, va a haber 2 electrones girando. Va a haber ciertos procesos a los cuales sí, de pronto puedo venir y arrancar un electrón, y entonces me va a quedar algo que tiene carga positiva, porque tengo aquí, por ejemplo, tendría 2 protones y un solo electrón, en total me quedaría algo cargado positivamente. Tendría más 2 menos 1, me quedaría carga positiva, más 1. Pero en general los átomos son neutros. Y lo otro que tengo que ver es que la mayor parte de los electrones, de los átomos, perdón, se encuentra aquí en el núcleo. Los protones y los neutrones son partículas muy chonchotas. Entonces, si yo pongo a comparación un protón con un electrón, el protón es 1840 veces más masivo, tiene más masa, 1840 veces más masa que un electrón. Un electrón es una cosita de nada. Es como si ustedes se cortaran el borde de la uña, ¿no? O sea, en comparación de toda la masa de ustedes, si ustedes se cortan el borde de la uña, pues prácticamente no va a hacer nada. Entonces, cuando uno está viendo las masas de los átomos, resulta que la masa total del átomo es prácticamente la masa que está en el núcleo. Les digo, hagan de cuenta que aquí fueran dos uñitas que les quitan a ustedes, pues las 2 uñitas no contribuyen mucho, sino que toda la masa pues es todo lo demás, los protones y los neutrones. Entonces, en el caso del helio, bueno, vamos a ver otro de los elementos. Y si ustedes ven una tabla periódica, al menos en la tabla periódica este es de Vaxa Software, les puse en la bibliografía que puedan entrar a una página de una compañía que se llama así, Vaxa Software, y hay varias tablas con un montón de cosas útiles. Entonces, luego les voy a publicar esa tabla de Vaxa Software. Cuando ocurre esto en el salón, ahorita porque no estamos en clases presenciales, pero luego la gente presente llevó las tablas y la gente quiere una, porque viene bastante bien, ¿no? Viene completa. Entonces la van a poder ver luego ahí en el grupo. Entonces, de esa tabla de Vaxa, viene precisamente cómo vienen en muchas tablas periódicas el orden de ordenar los elementos. Entonces, lo primero es que hay una letra que tiene que ver con el símbolo del elemento, luego viene el número atómico. El número atómico me está diciendo cuál es el número de protones en el núcleo o también el número de electrones. Es lo mismo, porque si tengo aquí, por ejemplo, en el caso del nitrógeno, si tengo 7 protones en el núcleo, va a haber 7 electrones dando vueltas por ahí. Y luego el nombre que es nitrógeno, y esta es la masa atómica media, porque es un 14. Por ejemplo, en el caso de acá, les decía, en el caso del helio, hay 2 protones y 2 neutrones, entonces la masa del helio por ahí va a haber un valor de 4 y cachito, porque son estas 4 partículas. La masa atómica, la que viene en las tablas, les está diciendo aproximadamente, no es igual, pero aproximadamente, cuál es el número de partículas chonchotas que hay en el núcleo. Entonces, para el helio va a ser por ahí alrededor del 4, y para el nitrógeno va a estar por allá del 14, porque hay 7 protones, ahí me lo dice el número atómico, tiene 7 protones, y más o menos hay 7 neutrones también. Entonces, les decía, uno puede sacar de manera aproximada eso. Para el nitrógeno hay 7 protones, por lo tanto 7 electrones, por lo cual es neutro este átomo, como todos los átomos en condiciones normales. Aquí es carga positiva más 7, y son carga negativa menos 7, entonces me da en total 0, carga 0. Entonces lo que me dice también, les decía yo, es que hay 7 neutrones en el núcleo. Hay 7 protones, 7 neutrones en el núcleo. La masa del átomo es más o menos de 14, ese se llama así, 14 unidades de masa atómica. Entonces les decía también, los electrones determinan cómo se comporta. Si un átomo es buen conductor, pues precisamente lo que significa es que tiene muchos electrones en su última capa y que los quiere compartir, y que esos electrones pueden salir para andar por ahí adentro de un cable, se pueden transportar adentro de un cable, y por eso son buenos conductores ciertos elementos. Otros son malos conductores porque es al contrario, sus electrones no les gusta compartirlos, entonces no se van a poder ir los electrones para donde ellos quieran. Son muy pequeñitos los átomos, del orden de 10 a la menos 10 metros. A esto en particular, si ustedes llevaron física 1, no sé, bueno, tenían que haberlo llevado, pero no sé si lo vieron o no, se le llama angstrom. Es una unidad de medida, así como, por ejemplo,
milímetro, 10 metros, pues a 10 a la menos 10 se le llama un ángstrom. Entonces lo que dice es esto, ¿no? Si yo coloco 100 millones de átomos uno detrás del otro, apenas ocuparé en la longitud de la punta del dedo, igual a la punta del dedo meñique. Entonces, ¿qué vieron después las personas? Les decía, a principios del siglo pasado, pues se les ocurrió que esta era la estructura del átomo y dijeron, bueno, a lo mejor ya terminamos ahí. Las partículas elementales son los protones, los neutrones y los electrones. Y luego resultó que no. Empezaron a hacer experimentos y lo que vieron es que el protón y el neutrón tienen estructura interna. Vamos a ver acá. Entonces aquí en este otro dibujo que está muy bonito, y aquí no les puse la referencia, pero en la bibliografía de este trabajo, no me acuerdo ahorita cómo se llama, es una carta con el modelo estándar, y viene esta imagen que está muy bonita. Entonces les decía, en este caso lo que vieron es que el protón está compuesto de 3 quarks, 2 quarks up, así se le llama, y ahí por eso aparece la letra U, y un quark down, o D. Y el neutrón está compuesto a su vez de otras 3 partículas, que son 3 quarks, un quark up y 2 quarks down. Y este acomodo de partículas lo que hace es que la carga del protón sea +1 y la carga del neutrón sea 0, porque cada quark tiene una cierta carga también. Los ha visto este dibujo cuando hizo la tarea de recuperación, pues verá esto precisamente, todo el tamaño del átomo, ya desde aquí, desde donde empieza, hasta acá, es más o menos de un Armstrong, 10 a la menos 10 metros. Y los electrones obviamente son más chiquitos y el tamaño del núcleo es más chiquito. El tamaño del núcleo es del orden de 10 a la menos 14 metros. O sea, que sería 10,000 veces más chiquito que el tamaño del átomo. Entonces, si uno hace esto precisamente a escala más o menos, bueno, no real, si uno agrandara esto mucho, lo que veríamos es lo siguiente, ¿no? Supongamos que agrandáramos los protones y neutrones, estos puntitos, aquí supongan que tomo toda esta región, a ver, déjenme ver si puedo añadir un dibujo, no sé si qué me convenga más dibujar, o si yo tomo, vamos a ver, con esto, supongan esta ruedita que estoy dibujando en rojo, si yo dibujo que eso valga 10 centímetros, entonces los quarks y los electrones tendrían que medir menos de 0.1 milímetros de diámetro, o sea, una cosita de nada. Y lo más sorprendente es esto de acá, ¿no? El diámetro del átomo tendría que medir 10 kilómetros. Entonces, imagínense una bolota de diámetro de 10 kilómetros, es enorme, y ustedes en el centro ponen un núcleo así chiquitito, donde cada protón y neutrón mide apenas 10 centímetros. Entonces le dicen, bueno, ¿cómo es que hay espacio vacío y cómo es que de todas maneras hay materia? Entonces, ahorita vamos a ver eso porque es lo que ocurre. Vamos acá al inicio. Entonces decía, acá están los datos, los números. Ustedes pueden verlo luego con más calma. Entonces, tamaño del electrón es 10 a la menos 18 metros. Si ven precisamente el tamaño de todo el átomo es 10 a la menos 10 metros, ahora esto es 10 a la menos 18 metros, o sea, 1,000 millones de veces más chiquito que el átomo. Neutrón y protón, 10 a la menos 15 metros, que sería 100,000 veces más chiquitos que todo el átomo. El tamaño del núcleo, que es 10 a la menos 14 metros, y el tamaño de un quark es mucho más chiquito todavía. Si ven, es 10 más chiquito que un electrón. Entonces, así se supone que es así, parecería que los electrones y los quarks sí son partículas elementales. El modelo actual de partículas precisamente lo que dice es eso. Quarks y electrones sí son partículas elementales. Pero luego vino otra teoría, no sé si ustedes han escuchado, que es la teoría de cuerdas. Y la teoría de cuerdas lo que dice, bueno, ahora no es que sean partículas elementales, sino que cada cierta vibración de la cuerda corresponde a una partícula elemental. Vamos acá. Entonces, algo que podemos ver es, si yo tengo aquí los neutrones en el núcleo, ven que tengo esta bolsita aquí, vamos a ponerla. Vamos a poner aquí las bolsitas. Entonces, estos son protones, y los voy a dejar así en la bolsita con color rojo. Estos son los neutrones y les voy a poner nada más que sean de color verde. Vamos a ver si los puedo cambiar de color verde. A ver si se deja, porque no, parece que no. Todo voy a dibujar aquí por encima con color verde. Estos, acuérdense que no tienen carga, pero ustedes han visto de sus cursos de física anteriores que las cargas del mismo signo se repelen. Si yo tengo aquí un protón
que está ahí en color rojo, y otro protón que está en color rojo, ¿por qué no se deshace el núcleo? ¿Por qué no se deshace el átomo en general? Entonces, si yo tengo aquí dos cargas positivas, el núcleo tendería a deshacerse. Entonces, para eso existen los neutrones, precisamente. Los neutrones, la labor de los neutrones es mantener todo junto. Por fuerzas eléctricas, estos dos protones querrían deshacer el núcleo. Los protones lo que hacen a través de una fuerza que se llama fuerza nuclear fuerte es mantener todo junto. O sea, eso presente viene acá en el texto, que son como ganchitos, pero solamente funcionan a escalas muy pequeñas. Entonces, a esta escala en el que todo está encerrado y muy, muy cercano en el núcleo, esos ganchitos funcionan para que estas dos cargas positivas se mantengan ahí, pero son partículas que tienen que estar muy, muy juntas, si no, no actúa, esa fuerza nuclear no actúa, que es la fuerza nuclear fuerte. Entonces, en la naturaleza existen 4 tipos de fuerza. La primera es la de gravitación, y eso lo conocemos porque la Tierra gira alrededor del Sol, porque el Sol atrae a la Tierra por la gravedad, la Luna gira alrededor de la Tierra, porque también la Tierra atrae a la Luna y la Luna atrae a la Tierra, y con eso estamos más o menos familiarizados. La otra es la electromagnética, les decía, si tenemos dos cargas positivas, pues se van a repeler, si tengo dos cargas negativas, también se van a repeler. Luego está la fuerza nuclear fuerte, lo que hace que los núcleos se mantengan todos juntos. A pesar de que tengo ahí dos cargas positivas, pues la fuerza nuclear fuerte obliga a que todos ellos estén juntos. Y luego existe otra que se llama fuerza nuclear débil, es la cuarta fuerza de la naturaleza. Entonces, vamos para acá. Acá lo que dice, esta es otra vez texto de Carl Sagan, y lo que dice, bueno, yo estoy hecho de átomos. Si todo casi todo es espacio vacío, ¿por qué mi codo no atraviesa la mesa? Lo que pasa es que mi codo está hecho de átomos y la mesa también. Entonces, si yo veo el átomo como un todo, les decía, hay un núcleo que está allá adentro, que se tenía carga positiva, pero alrededor está la nube de electrones. Y si yo trato de juntar un electrón con otro electrón, se van a repeler. Entonces, si yo trato de juntar en total un átomo con otro átomo, así como un todo, les digo, los dos tienen una capa exterior que es negativa, no se van a repeler, no se van a tocar. Entonces, de hecho, precisamente cuando uno toca un objeto, nunca pone las dos partículas juntas. Siempre las sensaciones que tengo son electrónicas. Yo trato, si ustedes ahorita tratan de tocar la mesa, sienten que precisamente lo detectan en su mano, lo que está ocurriendo es que hay un flujo eléctrico que viaja a través de los nervios de su mano y llega hasta el cerebro y ustedes se dan cuenta de que están tocando algo. Entonces, ustedes si ven una tabla periódica, a ver, vamos a ver, espérenme, porque hay una mano levantado. Jonathan, Cristian, ¿cuál es la pregunta? Puedes activar tu micrófono, ahorita se puede, ¿no? Pueden activar. O sea, Ajá. ya. O sea que técnicamente si le pego a un niño, técnicamente no le pegué, ¿no? No, bueno, pero es una pregunta con muy mala intención. Por ejemplo, puede decir, no, yo no le pegué, nunca lo toqué. Pero precisamente va a decir, nunca lo toqué, nunca toco una de las cosas. Es precisamente, hay una repulsión eléctrica y yo no puedo pasar más allá del piso incluso, porque hay una repulsión eléctrica entre la capa externa de los átomos y la capa externa de lo que esté en el piso también. Si es una repulsión, pero sí, les digo, la gente le van a pegar al hermano y van a ir con su mamá y a decir, yo no le pegué, mamá. No lo hagan. Entonces, les decía, si van y ven una tabla periódica, van a poder ver esto, que hay un montón de elementos, hay unos que están en la naturaleza que uno los encuentra, y luego hay otros hasta el final que la gente ha producido de manera artificial en los laboratorios. En el planeta, pues sí, hay un montón de elementos que precisamente nosotros vemos, les digo, de manera natural, pues están esos 96, pero en general se encuentran formando moléculas. Sí podemos ver, por ejemplo, un bloque de fierro. El fierro, pues sí, va a ser un solo elemento ahí. Vamos a ver. Ok, disculpen, pero ya saben que así está la red en estos momentos. Entonces les estaba diciendo, pues la Tierra está hecha en su mayor parte por agua, bueno, al menos la capa exterior, y el agua es una mezcla de hidrógeno y de oxígeno. Entonces va a haber un montón de otro tipo de moléculas, pero el centro de la Tierra, si es que han visto este tipo de videos, el núcleo de la Tierra está hecho de hierro fundido, y luego viene otra capa que también es de hierro, pero ya es hierro en estado sólido. De todas maneras, podemos encontrar un montón de otros elementos, ¿no? Silicio, oxígeno, aluminio, etc. El universo, pues está formado en su mayoría de hidrógeno, porque alguna vez, no sé si les mencioné aquí o no,
Las estrellas en general están hechas de hidrógeno y de helio. Una estrella, pues, de primera generación, pues, va a ser hidrógeno, y luego, conforme se caliente, va a producir helio en su interior, y luego a lo mejor va a producir otros elementos, pero el Sol, nuestro Sol, es casi nada más hidrógeno y helio. Los elementos más pesados se producen cuando las estrellas como el Sol se mueren, y se pueden cocinar elementos más pesados todavía, porque les decía, se necesita mucha presión y mucha temperatura. Entonces, esa fue la primera de estructura del átomo. Y vamos acá. A ver, déjenme ver. Sí, eso ya lo dije, ¿no? Precisamente. Entonces, los que quieran dar una leída, volví a poner ahí los archivos. Van a poder verlo, si es que quieren. Los que no, y ya había leído esto. Vamos a ver lo visto en clase, algo de las fases de la materia, pero para lo que sigue, para lo de transmisión de calor, se necesita que tengan en mente esto de cómo de estructura atómica. Entonces, vamos a ver este archivo. Ya no me voy a poner a ver lo de fases de la materia en sí, sino que quiero ver sobre todo los dibujitos, eso es lo que me interesa. Entonces, aquí están las propiedades de líquidos, sólidos, gases, etc. Vamos para acá. Y lo de los plasmas. Entonces, vimos también ya dibujito, ya lo vimos en clase. Y tengo estos dibujitos de cada una de las fases de la materia. Entonces, primero cuando tengo un sólido cristalino, puedo tener los átomos acomodados en una red, o puedo tener los átomos puestos así de manera que se le llama sólido amorfo. Acá sí está todo muy ordenadito, acá es el sólido amorfo, y aquí lo único que ocurre es que cada uno de estos átomos, si ven unas rayitas, voy a ver si puedo hacer más grande el dibujo, que se vea un poquito más. Entonces, si ven este dibujo, aquí si ven unas rayitas, lo que están diciendo es que los átomos no se trasladan, o sea, no viajan. Yo este átomo lo tengo en esa esquina, no va a viajar hacia acá, o no va a viajar hacia acá, no va a viajar hacia arriba, sino que se encuentra en esta posición de equilibrio y nada más está vibrando. Si yo, bueno, ahorita vuelvo a esto. Entonces, esa es para la fase sólida. Si las moléculas se pueden mover un poquito más, átomos o moléculas se pueden mover un poquito más, que no estén ahí a fuerza sujetas a una sola posición, estoy en el estado líquido. Entonces, aquí si ven, tengo aquí estos puntitos que son átomos o moléculas, y luego hay unas flechitas que me indican que se mueven. Y además, si ven, las flechitas se mueven en distintas direcciones, no todo se mueve para el mismo lugar. Luego tengo la fase de gas. En el gas, las moléculas están más alejadas todavía y su velocidad es mayor. Y en el plasma, incluso ya es tanto el movimiento, tienen tanta energía los átomos o moléculas que, déjenme traer, quiero hacer la flecha así, ok, que aquí incluso ya si ven los electrones, ya no están asociados a sus núcleos, ya los electrones como que son un colectivo. Entonces, precisamente venía esto de acá, a temperaturas bajas, un material va a estar en estado sólido, en estado cristalino, y uno lo experimenta con el agua. A temperatura baja, pues tengo un hielo. Si yo le aplico a ese hielo calor, si lo pongo en la estufa, entonces significa que estoy aumentando, si le aplico calor, o sea, si le doy calor, o sea, significa que le doy energía, va a aumentar la temperatura y voy a llegar al estado líquido. Y si yo lo dejo todavía ahí en la estufa, va a llegar el punto en que se van a empezar a fugar las moléculas del líquido. Eso de que ocurre de que se evapore, lo que está ocurriendo es que, y salen vapor, salen gas, están saliendo las moléculas de líquido. Si yo aquí le pongo aquí, esto tengo aquí en fuego, las moléculas se van a empezar a calentar y van a tener, su velocidad va a ser tan alta que van incluso a salir de acá del recipiente. Es lo que uno ve cuando pone la olla en el fuego. Y ya con un material que sea, les digo, si aplico una temperatura muy alta o mucha energía, voy a llegar acá al estado de plasma. Pues vamos acá. En el caso del agua no, porque solo ciertos materiales sí pasan a fase de plasma. En el caso del agua pues, se va a separar en sus dos componentes. Entonces, les decía, vayan y vean esto. Lo que voy a volver. Entonces, si ven, esto es con la temperatura. Entonces, lo que vemos es esto. Yo paso entre cada fase de la materia y acá, yendo hacia la derecha, es porque aumenté la temperatura. Podría llegar un punto en que la temperatura sea tan baja que ni siquiera existiera este movimiento de vibración. Entonces, resulta que en física, a ese punto se le llama la temperatura cero. Es el cero absoluto. Si yo tuviera un punto, si pudiera llegar a ese punto en el que ni siquiera existiera esta vibración de las moléculas, significaría que estoy a 0 grados Kelvin. Ahorita lo vamos a ver cuando veamos la definición de temperatura y de calor. Pero precisamente, ya se hagan la idea de esto, precisamente,
mayor temperatura implica que yo tengo moléculas o átomos moviéndose con mayor velocidad. Mientras mayor la temperatura, implica mayor movimiento de las moléculas o de los átomos. Entonces vamos al archivo del día de hoy, ya para empezar los temas del día de hoy, que ya son cosas que tienen que ver con termodinámica. Y aquí está el otro archivo. El otro archivo, pues, los temas que alcancemos a ver hoy van a estar disponibles, pero al rato. Hoy todavía no. Bueno, sí, hoy sí, pero más al rato, más en la noche. Entonces aquí ya estamos viendo el archivo. Y lo que tiene que ver con temperatura y calor, precisamente ya lo vimos en el archivo anterior, un poquito la explicación. Y la temperatura es la medida de qué tan caliente o frío está un objeto. Y dije, bueno, caliente o frío, pues depende. Pero ustedes sí lo pueden, pues, más o menos medir con la mano. Si ustedes tocan un hielo, van a decir, está frío. Y si tocan una olla que estuvo hirviendo, van a decir, está caliente. La temperatura, como acabamos de decir, pues está asociada precisamente a la energía de traslación de las moléculas, qué tan rápido se están moviendo. Para medir temperaturas, se miden las unidades del sistema internacional, son los Kelvin, pero ustedes saben que también existen las unidades de, se me voy a esta línea, grado Fahrenheit y grado centígrado. Y cada una de las moléculas, cada uno de los puntitos rosas es una molécula de gas. Y también le dibujé unas flechitas porque se están moviendo. Si ven las flechitas, no todas están en la misma dirección. Las moléculas del gas tienen diferentes velocidades y se parecen sus velocidades, pero no son exactamente iguales. Esta flechita que ahorita estoy viendo aquí, esta de aquí, es un poquito más chiquita, a lo mejor que esta de acá, es del mismo orden. Se parecen, pero no son exactamente iguales. Entonces, aquí vine y yo tomé una fotografía. Supongan que para esta partícula, déjenme ver si tengo una flecha. Vamos a traernos una flecha porque no la tengo ahorita. Vamos a traer, no sé por qué no puse la flecha, debería estar ahí. Pero pues no está. Ah, ya ves, ahí está. Voy a traer una de las flechas del otro archivo. Ahí está. Entonces les digo, aquí es un punto en el que yo le saqué una fotografía y así se estaban moviendo las moléculas, ahí las agarré. Entonces voy a retroceder un poquito en el tiempo. Entonces supongamos que esta molécula venía de por acá y esta venía de por acá. Estoy yendo hacia atrás en el tiempo. Y si ven, hubo un punto en el que chocaron. Esta salió en esta dirección y esta salió en esta dirección. Entonces antes de que estuvieran viajando así, habían chocado. Y luego voy a tomar esta otra partícula. Supongan que esta partícula venía de haber chocado con la pared. Entonces, antes de ese tiempo, venía por aquí, venía aquí viajando, le pegó a la pared y vino a dar acá. Y está siguiendo ahorita esta velocidad. Esta otra molécula de por acá, a lo mejor venía de la pared que está abajo. Si ven, aquí les puse esta pared aquí en azul. Entonces, es una pared, nada más es un cacho de la pared, pero no dibujé todo el recipiente. No lo dibujé así porque no está a escala, ¿no? Realmente para dibujar un gas tendría que dibujar las moléculas mucho más separadas. Y pues aquí nada más es un dibujo para que nos hagamos una idea. Entonces les decía, si ven esta partícula, por ejemplo, en el futuro lo que va a hacer esta partícula es que viene acá en esta dirección, va a chocar y a lo mejor va a salir hacia acá, ¿no? Entonces, pero aquí es un momento en el tiempo en el que le saqué una fotografía. Entonces ahí van las partículas y la temperatura es una medida de qué tan rápido se está moviendo. Si yo le diera más energía al sistema, o sea, si le metiera más calor, va a aumentar la velocidad de estas partículas. Entonces, eso es la temperatura, la medida de qué tan rápido se están moviendo. El calor, por otro lado, es energía. Vamos a ver. Y el calor incluso es una medida de qué tan veloces van. Entonces, aquí les puse un ejemplo, un sistema. Entonces, vamos a ver que el calor, antes, hace muchos años, se creía que era algo independiente. Luego se hicieron ciertos experimentos y lo que descubrieron es, pues el calor es energía. La energía se mide en el sistema internacional en joules. Pero cuando recién empezaban a estudiar el calor, a la unidad de calor le pusieron caloría. Porque es que la caloría es energía, a fin de cuentas. La caloría es lo mismo que el joule. Puedo pasar de calorías a joules y es lo mismo. Entonces, ¿cómo se da la transferencia de calor? Entonces,
Entonces aquí les puse, por ejemplo, estos dos, supongan que tenemos dos envases. Aquí, en este envase que es de color azul, hay gas a menor temperatura, por eso la puse de color azul. Y la menor temperatura se nota en que las flechitas son más chiquitas. Y lo junto a un envase que tiene gas a mayor temperatura, y aquí la mayor temperatura se nota en que las flechitas son un poquito más largas. Si yo junto los dos envases, lo que va a ocurrir es que en algún punto, estas que tienen menor energía, puede que venga y choca con alguna de las que tengan mayor energía. Tras ese choque, esta partícula que iba un poquito más lento va a aumentar su velocidad, y esta que iba más rápido se va a hacer un poquito más lenta. Entonces, lo que va a ocurrir es un intercambio de energía precisamente entre las dos partículas, entre las que van más lentas y las que van más rápido, y va a llegar un punto en que todas van a llegar a un punto de equilibrio, en el que todas tengan más o menos la misma velocidad. Si yo junto dos cosas, una que tenga menor temperatura y otra que tenga mayor temperatura, va a llegar a un punto intermedio en el que todas las partículas del gas van a tener la misma temperatura. Eso ustedes lo experimentan, por ejemplo, si juntan, bueno, supongamos que no fuera gas, sino un líquido. Si ustedes juntan agua caliente con agua fría, saben que el agua va a quedar tibia, va a quedar a la mitad. Entonces, vamos acá a la ley de la termodinámica. Ese punto en el que los dos llegan a la misma temperatura se le llama equilibrio térmico. Entonces, aquí tengo dos objetos y aquí vimos la transmisión de calor. Les decía, aquí se vería como que muy clara, ¿no? Si ven una partícula más lenta y le choca con una más rápida, pues la más rápida le va a transferir un poquito de su energía a la más lenta. Y aquí sí el intercambio es directito, ¿no? Entonces, si yo tengo dos objetos en los que se está transfiriendo energía, se dice que están en contacto térmico. Entonces se le llama contacto térmico. Cuando ya termina la transferencia de calor, o sea, la transferencia de energía entre los dos objetos en contacto térmico, llega un punto en que ya todo llegó al equilibrio, y ese equilibrio se le llama equilibrio térmico, porque los dos están a la misma temperatura, que era la situación de acá, ¿no? O la situación del agua. Si tengo agua caliente, van a haber moléculas que están moviendo más rápido. Si tengo agua fría, son moléculas que están moviendo más lento, pero llega el punto en que todas se van a mover a la misma, más o menos a la misma velocidad, y ese es el agua templada, ¿no? El agua a la temperatura intermedia. Entonces ese es el equilibrio térmico. Y eso tiene que ver con la ley cero de la termodinámica. Entonces vamos a ver, tenemos tres sistemas. Vamos a hacerlo un poquito más grande. Ahí está. Entonces aquí hay tres sistemas. Está en el sistema A, que está en color lila, el sistema B, que está en color azul, y el sistema C, que está en color verde. Entonces tenemos la primera cosa. Hay un primer hecho. Está el sistema A y el sistema C, y resulta que los tengo en equilibrio térmico, que significa que la temperatura del objeto A es igual a la temperatura del objeto C. Están en la misma temperatura. Y ahora yo tengo el objeto B, diferente al objeto A, y también lo junto con el objeto C, y veo que están en equilibrio térmico. Este segundo hecho significa que la temperatura de B es igual a la temperatura de C. Estos dos hechos juntos, aquí está el hecho 1 y el hecho 2, vamos a ponérselos con amarillo, aquí está el hecho 1 y el hecho 2, eso implica que estos dos otros objetos, o sea, el objeto lila, o el sistema en color lila, y el sistema en color azul, van a estar en equilibrio térmico. Y lo que la gente me puede decir, bueno, es que es muy obvio. Pues no ocurre esto en cualquier tipo de sistema. Supongamos que A fuera una persona, es una muchacha de las que ustedes conocen, y C, bueno, les pongo esto siempre, ¿no? Ana es amiga de Carlos y Berta es amiga de Carlos. ¿Eso implica que Ana y Berta son amigas? No es cierto, ¿no? En ese caso no se cumple. Aquí para la ley cero de la termodinámica sí se cumple. Si A está en equilibrio con C y B está en equilibrio con C, pues entonces A y B están en equilibrio. Entonces este es un caso muy particular de este tipo de relación. Significa que la temperatura de A es igual a la temperatura de B. ¿Cuándo observo yo esto? Realmente C es un termómetro, es la definición de termómetro. Supongan que yo quiero medir la temperatura de dos hornos industriales que están en diferentes edificios. Traigo mi termómetro, que es el sistema C, mido la temperatura del primer horno industrial, que es el sistema A, y mido una cierta temperatura. Luego voy al otro edificio y mido la temperatura del otro horno, le digo al otro edificio, pues está muy lejos,
y yo no puedo traer un horno industrial para ponerlo junto con el otro horno industrial y ver si están en equilibrio térmico. Para eso utilizo el tercer sistema, que es el sistema C, que es el termómetro. Esta ley cero de la termodinámica lo que define precisamente es el termómetro. Ese sistema C, ese tercer sistema, es el termómetro. Entonces puedo yo saber si dos sistemas que estén alejados o que yo no pueda traer cercanos están en equilibrio o no. Ahí están los sistemas A y B. Entonces esa es la definición del termómetro precisamente. La ley cero me está definiendo que es un termómetro. Entonces los termómetros, ustedes a lo mejor conocen los termómetros, estos, los más comunes son los de mercurio, que se utilizan precisamente en los laboratorios de la escuela, y son unos tubitos de vidrio y están rellenos de mercurio. Entonces se utiliza el mercurio porque ese, o sea, se expande térmicamente. Entonces está, aquí no, a lo mejor les voy a poner un dibujito, yo creo. Entonces, ahí les decía, son tubos que están huecos, abajo tiene una cierta cantidad de mercurio. Cuando uno toca el bulbo de abajo, lo que hace el mercurio es expandirse, o sea, está ocupando mayor volumen y por eso sube a través de la columna. Y también sirve precisamente porque el líquido en el intervalo de temperaturas, aquí en los laboratorios pueden usarlo, no sé, desde menos 100 grados hasta más 200 grados. Y sirve bien para hacer los experimentos. Entonces, es lo que uno encuentra precisamente en los laboratorios. Entonces, vamos a ver, por último, lo de escalas termométricas. Entonces, si yo voy a construir un termómetro, necesito dos puntos de referencia. El termómetro que les decía, acá sí tengo dos sistemas muy grandotes, el sistema A y el sistema B, pues quiero un sistema más manejable que yo pueda traer de un lado para otro para medir temperaturas, y que son los termómetros. Pero precisamente, ¿cómo determino lo que es caliente y qué es frío? Si una persona, cualquier persona, no sé, alguien que haya estado jugando en la calle, de pronto viene y toca una olla con agua, a lo mejor decir, no está tan caliente. Y yo a lo mejor que había tocado un hielo antes y luego toco la olla y voy a decir, no, pues está súper caliente. Los humanos no somos fiables como para decir qué es caliente y qué es frío. Necesitamos un aparato que sirva con física para saber qué es caliente y qué es frío. Y para construir ese aparato, pues necesitamos dos puntos de referencia. Entonces, los puntos de referencia para hacer el termómetro son el punto en el que hierve el agua y el punto en el que se congela el agua. Entonces, les decía, para el sistema inglés utiliza la escala Fahrenheit, y en la escala Fahrenheit hay 180 intervalos iguales o grados entre esos puntos de ebullición y congelación. Para la escala Celsius hay solamente 100 grados. Entonces, van a ver en las fórmulas de conversiones de grados, Fahrenheit a Celsius, que hay un 9 quintos o un 1.8. ¿De dónde surge ese 9 quintos o 1.8 de esto precisamente? En la Fahrenheit hay 180 divisiones entre el punto de congelación y ebullición. En la escala Celsius hay 100 divisiones. Y si ustedes hacen 180 entre 100, les sale ese 9 quintos de las fórmulas, o el 1.8. Pero de todas maneras, estas dos escalas no se utilizan, bueno, en la física no, para los problemas de termodinámica, los más difíciles, los que vayan a ver ingeniería física 2, pues van a ver porque precisamente no se miden en las escalas Celsius o Fahrenheit, sino que se tiene que utilizar la escala Kelvin. La escala Kelvin se toma como puntos fijos el cero absoluto. Entonces, vamos a verles, no sé si se acuerdan que les decía precisamente con los líquidos, si yo voy disminuyendo la temperatura, llega el punto en que las moléculas que estaban vibrando ya ni siquiera vibran, no se trasladan y tampoco vibran. Ese sería el cero absoluto. Entonces, para la escala Kelvin, mi primer punto fijo es el cero absoluto, y el segundo punto es el punto triple del agua, que hay un punto en el que el agua puede coexistir en los tres estados, sólido, líquido y gaseoso. Entonces, ese punto del punto triple es 0.01 grados centígrados y la presión es de 4.58 milímetros de mercurio. También va a haber 100 grados entre los puntos de ebullición y congelación. Por eso las fórmulas para convertir de Kelvin a Celsius son más sencillas. Entonces, aquí vamos a ver las tres escalas. Voy a hacer un poquito más chiquito este dibujo ahorita. Y esto va a estar precisamente en sus notas, las que ponga ya en la noche. Va a estar el dibujito este. Entonces, aquí está primero, vamos a traer acá la flecha. Uy, en vez de mover la flecha la hizo enorme. Entonces, aquí está el punto de, aquí está, si ven, primero está la escala Kelvin,
acá la más a la izquierda. Entonces, aquí el 0 absoluto en el 0 Kelvin, ¿no? Luego viene la escala Celsius y finalmente viene la Fahrenheit. Entonces, vamos a ir, me voy a ir otra vez para acá. Punto de congelación del agua es este primero. Ese ocurre, sabemos, a los 0 grados Celsius, pero ocurre a los 32 grados Fahrenheit. Y la temperatura de la que hierve el agua, acá está en 0 grados Celsius, perdón, 100 grados Celsius y 212 grados Fahrenheit. Entonces, si ven, desde este punto de congelación al de ebullición hay 100, pero aquí, en la Fahrenheit, entre 32 y 212, ahí, ¿cuántos son? Ya se me fue el avión. 180 grados. Si ustedes hacen esta resta, 212 menos 32, aquí hay 180 grados, aquí hay 180 divisiones, pero acá hay 100 divisiones. Por otro lado, para el Kelvin, aquí en el 0 grados Celsius equivale a 273.15 Kelvin, y el punto de ebullición es 373.125 Kelvin. Entonces, aquí también va a haber más o menos 100 divisiones. Y les decía, acá va a haber también en las fórmulas un 32 por ahí, les digo, el 1.8 o el 9 quintos que aparece en las fórmulas es por este 180 entre 100, que me da 9 quintos o 1.8. Y va a haber por ahí un 32 aquí también involucrado por esto, porque cuando la escala Celsius está en 0, la escala Fahrenheit ya está empezada, ya está en el 32. Por eso en las formulitas vamos a ver eso precisamente. Entonces hay otros nivel de comodidad, o sea, el nivel en el que uno se siente cómodo. Por ejemplo, ahorita la temperatura a lo mejor de sus habitaciones. Vamos para acá. Entonces, el nivel, a veces uno precisamente utiliza este forma. Vamos, hay un cuarto a 20 grados y para la escala Fahrenheit, pues va a estar a 68 Fahrenheit. Y la temperatura del cuerpo, más o menos la normal, es de 37 grados Celsius. Puede variar, ¿no? Hay gente que está a 36, a 36.5, 36.4, etcétera. Y para el Fahrenheit va a ser 98.6 grados Fahrenheit. Acá están las Kelvin, y también nos pusieron aquí en esta imagen, pues el punto de ebullición del nitrógeno líquido. Ahí está, ¿no? Déjenme ver si me conviene seguir, y si no, vamos a ver ya la siguiente clase, las fórmulas, pero les digo, pues revisen esto para la clase del próximo miércoles, y vamos a ver precisamente las fórmulas de conversión entre grados, porque su primera tarea la tarea 5, va a tratar precisamente de conversiones de grados. Vamos a ver eso. Entonces voy a volver acá a la clase. Les digo, pues ahorita, si no han leído los textos, pues vayan a leerlos, por favor. También quiero descargar la lista de asistencia, por si las dudas. Vamos a ver si ya está. Sí. Ok, voy a volver al orden del día, porque le digo que terminamos antes, no pongo tantos temas, porque si no, de por sí ya vimos un montón, y si no, la gente luego dice que es demasiado. Pero alcanzamos a ver, nada más no alcanzamos a ver las conversiones de temperatura, pues las vemos para el siguiente miércoles, en realidad. Entonces vuelvo al orden del día. Ahí está. Y les decía, pues este otro tema que aquí me falta todavía, lo de conversiones de temperatura, las vamos a poder ver el siguiente miércoles. Les repito, bueno, yo pensaría que era lógico, la gente lo que tendría que hacer cada semana es, ok, leo mis notas, a lo mejor repaso el video de la clase, si es que no entendí algo, y resuelvo la tarea. Ese debería ser el orden claro, pero digo, ustedes también sabrán, ¿no? A lo mejor hay gente que no necesita volver a ver el video, hay gente que sí tendría que volver a ver el video. Eso lo decían ustedes, a ver qué tanto quieren entender. Entonces, voy a terminar la grabación. Los que tengan dudas, se quedan. Los que no, pues ya se van a poder retirar.